Hola, Hola Mari, ¿cómo estás? bien. A ver, Hola vamos a todos. conectándonos, Ahí está Milagros. esperando a esta invitada súper especial Hoy, de hoy. ahí estás. ¿Cómo estás, Milagritos? Hola Milagro, qué alegría tenerte por acá. Así Yo también es. estoy muy contenta de volver. Ya va, que no entiendo. ¿Qué Tenía pasa? todo el rato tratando de cuadrar la cámara. Ya me veo, ¿verdad? No sé por qué salió Sí, la cámara para acá. Perfecto. Sí, sí, está perfecto. Ah, ya, es que no salía, es que no salía. Ya sí salió. No, sí, Debe está bien. ser mi conexión. Debe ser mi conexión. No, bueno, yo también estoy muy contenta de volver. Ya no sé hace cuánto hicimos el Bueno, primer tú live. casi que no te Hace vas. tiempo. Tú a volver al público, porque tú no te vas. Tú eres parte de nuestra colaboradora más cercana, pues. Bueno, Bueno, pero bienvenida a eso es todos. tras bastidores, eso es tras bastidores. Exacto, exacto. por eso. De salir al público, pues. Bueno, para los que no la Y conocen, Milagro Fagundes. soy público también, Sí, porque siempre, público siempre las también. veo. También tengo varias posiciones al parecer. Exacto. De todo un poco. Bueno, Milagros es psicólogo clínico, psicoanalista, es la directora del Departamento de Niños y Adolescentes y además tiene un plus para el día de hoy, que es especialista en este tema porque por muchos años trabajó muy directamente en estos casos y entonces, bueno, no teníamos mejor invitada, además amiguísima de nosotros y muy querida. Vamos a sacarle el jugo como hacemos siempre con nuestros invitados. Sí, sí. Gracias, Por acá sí, tenemos a trato. Carlos Raskin. Bienvenido, Carlos, que está encantado de estar en primera fila. Qué bueno estar aquí y todos los que se están conectando, bienvenidos. Sí. Bueno, hoy tenemos un tema difícil. Ujú. Sí, muy difícil. Sí, Sí. difícil y con mucho potencial también. Sí. Ujú. Bueno, Sí, el abuso Milagrito, Eh, nos sexual cuenta. infantil, sus formas y consecuencias. ¿Por dónde comenzamos, Milagros? ¿Por la forma? Bueno, yo estaba pensando, bueno, porque estuve revisando un poco qué podíamos compartir hoy con nuestra comunidad. Ujú. Y la verdad es que información al respecto del abuso sexual, bueno, afortunadamente en los últimos tiempos se ha abierto la posibilidad de hablar sobre esto y hay, ¿no? Hay información, pero bueno, yo creo que nuestra responsabilidad y compromiso del día de hoy es hablar del abuso sexual desde la perspectiva psicoanalítica. Ujú. Bueno, porque sabemos que tenemos encuentros con diferentes discursos y bueno, en el área de la salud afortunadamente hay profesionales comprometidos, involucrados, Sí. deseosos de poder, digamos, difundir información veraz, información científica, información verificada. Y bueno, nosotros desde esta esquina que llamamos, ¿verdad? Nos corresponde también ver qué tiene el psicoanálisis para decir cuando hablamos de abuso sexual. Entonces, yo me puse un poco a pensar en esa frase corrida que muchas veces decimos, ¿verdad? Que es abuso sexual infantil. Y yo pensaba, bueno, vamos a pensar un poco primero qué es abuso, qué es sexual y qué es infantil, desde esta perspectiva psicoanalítica, ¿verdad? Ujú. Porque, bueno, tampoco queremos como repetirnos de lo que se puede hablar en otros escenarios. Eh, bueno, como con el psicoanálisis siempre vamos hacia atrás, podemos empezar hacia atrás. Entonces, yo empezaría por infantil, que es lo más fácil de definir. Hoy vamos a Ujú. estar hablando entonces de toda la esfera de violencia sexual con niños y niñas. Es diferente con adolescentes, ¿sí? A pesar de que el abuso sexual infantil o infanto-juvenil es un asunto de salud pública, bueno, del que todos estamos ocupados y todos tenemos una colaboración en su prevención. Bueno, las manifestaciones, las formas y las consecuencias son totalmente distintas en la infancia que en la adolescencia. Hoy nos vamos a orientar en el lado infantil. Y bueno, para nosotros infantil
bueno, tiene que ver como con esta etapa de la vida, ¿verdad? En donde todo está en desarrollo, en donde todo está en progreso y donde hay una altísima, altísima dependencia de los padres, de los cuidadores, de las personas responsables, ¿no? Esto ya de entrada nos mete en una concepción particular de por qué el abuso sexual tendría consecuencias particulares, especiales y más importantes en niños y en niñas, porque bueno, si estamos hablando de que es una etapa de la vida en construcción, en crecimiento y con unos niveles importantes de dependencia del cuidador, entonces bueno, obviamente ya podemos intuir que las consecuencias y las formas tienen que ver con eso, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de edades, pero sí tenemos que pensar que si vamos a hablar de infantil, bueno, nos vamos a circunscribir entonces desde bebés, porque los bebés también son infantes, bueno, hasta más o menos los 12, 13 años, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos jugar con esas fronteras, pero cuando hablamos de infantil, estaríamos pensando en eso. Yendo de nuevo para atrás, si entendemos entonces sexual, cuando hablamos de sexualidad en psicoanálisis, no estamos hablando solamente de genitalidad, no estamos hablando solamente de un cuerpo sexuado, ¿sí? Con un aparato reproductor, con unas características físicas, sino que hablamos desde el psicoanálisis de un eje fundamental de construcción de la mente, ¿sí? Recordemos que para el psicoanálisis la sexualidad no es accesoria, ni la sexualidad viene posterior, ¿sí? Eso es muy importante pensarlo y al momento en el que consultemos a un psicoanalista vamos a ver la diferencia inmediatamente. O sea, recordemos que para el psicoanálisis la sexualidad es fundante y está allí desde el principio. Eso nos hace que, por ejemplo, cuando hablamos con papás, le arrimemos frecuentemente que la conversa sobre sexualidad se tiene que tener constantemente, todo el tiempo, todas las veces, desde el inicio, ¿sí? Los papás y las mamás siempre preguntan, pero ¿cuál es el inicio? Más o menos, dame dato de cuándo inicia. Sí. Bueno, la verdad es que el retardo en el comenzar a hablar sobre sexualidad con nuestros hijos no tiene que ver con la capacidad de entendimiento de los niños y de las niñas, tiene que ver con el tabú y con la represión y con la dificultad de los adultos para poder hablar abiertamente de estos temas. Entonces, claro, esto para nosotros no favorece. Milagro, eso justamente es un factor que nos favorece en este preciso tema que estamos abordando, ¿no? Cuando hablemos un poco de los abordajes y los modos y las formas, pues encontramos que el incluir en el discurso cotidiano familiar la sexualidad es definitivamente un factor protector. Y eso no quiere decir, pero eso lo dejamos para después, pero eso no quiere decir que yo tengo que sentar al niño o a la niña a darle una charla sobre los aspectos educativos de la sexualidad, que es lo que frecuentemente nos enseñaron a hacer, es lo que nosotros sabemos hacer y es lo que hacemos, ¿sí? Esto va un poco más allá y que vaya un poco más allá, la verdad no lo hace más complicado, es mucho más sencillo. De hecho, yo siempre digo que es mucho más peludo es mucho más difícil dar una charla de sexualidad técnica que hablar con nuestros hijos de cuáles son las fantasías que ellos tienen de cómo nacen los bebés, por ejemplo, porque empezando porque uno a veces no tiene ni que decir nada, solamente tiene que escuchar lo que tiene para decir. Como un tema que se debe incluir en el discurso, ¿no? Es un tema que, bueno, necesariamente, así como la alimentación, así como el amor, así como la higiene, así como la identidad nacional, o sea, la sexualidad es un tema. Entonces, bueno, quizás parece una precisión entre las cosas que dicen las dos, pero es que está ahí, ni siquiera es que uno lo tiene que incluir como si es que no estaba y uno lo introduce. Es que más bien lo que hacemos es ignorarlo, ¿no? Como para subrayar eso en particular. Exactamente, más bien lo que hacemos es separarlo de su inserción natural y cotidiana, ¿no? Entonces el silencio, la cara, ¿no? La carraspera, ¿no? Ese tipo de cosas separan y le van dando además ideas, o sea, le van haciendo concebir al niño la noción, o a la niña la noción, de que, bueno, la sexualidad es un tema del que no se puede hablar de la misma manera, ¿ok? Y bueno, entonces abuso, ¿verdad? Porque ya dijimos infantil, ya dijimos sexual, entonces abuso. Bueno,
es como muy importante. A mí siempre me gusta buscar la etimología de las palabras porque uno se sorprende cuando busca en el diccionario qué significan las palabras, ¿no? Y yo siempre me he posicionado con respecto al abuso, como con este prefijo del uso, ¿no? O sea, siempre me parece como importante pensar en por qué la palabra abuso y bueno, si es que uno efectivamente hace un uso de la sexualidad, o es que el sexo se usa, o es que la sexualidad se usa, y entonces el abuso es un exceso de uso de la sexualidad, ¿no? Y me parece importante porque esta vez que volví a buscar etimológicamente las palabras, sí, encontré palabras muy interesantes. Fíjense las palabras que encontré palabras como exceso en las definiciones, ¿no? Del diccionario. Engaño o perjuicio, fíjense, encontré esta que me pareció, todos son definiciones de abusos de diferentes ámbitos, me pareció esta interesantísima. Ejercicio en el sentido contrario a su finalidad. O sea, el abuso sería un ejercicio tergiversado de la finalidad, ¿no? Qué interesante eso. Y bueno, por supuesto, cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando además de un tipo de vinculación que coarta la libertad sexual, el consentimiento y las decisiones de quien lo padece, ¿ok? Esto es importante porque estamos hablando de que hay una especie de, digamos, como de entorno, de contexto alrededor del abuso sexual que va a limitar la posibilidad de las personas que lo hagan de hacer un ejercicio pleno de la sexualidad y acorde a lo que puede entender, a lo que puede sentir, a lo que puede manifestar, a lo que puede comprender. ¿Okay? Entonces, bueno, tendríamos que decir entonces que evidentemente el abuso sexual está marcado por la violencia, tanto la violencia como la agresión son elementos que están presentes en las relaciones humanas, que son parte de las relaciones humanas. Sin embargo, la violencia en su especificidad tiene que ver con un elemento muy importante, que es la diferencia de posición de dos personas en un vínculo, ¿sí? Cuando hay violencia estamos hablando de que hay una dificultad en colocarse al mismo nivel dos personas y poder consensuar, poder negociar, poder decidir y poder comprender de la misma manera. Si estamos hablando de abuso sexual infantil, entonces obviamente tendríamos que pensar que la persona aventajada es un adulto o un adolescente que en su desarrollo, en su comprensión y en su madurez sexual, tanto física como emocional, aventajan al niño y a la niña grandemente, ¿no? Y el otro punto es que utilizan esa ventaja para su satisfacción personal y exclusiva, ¿sí? Porque hay vínculos en donde uno puede usar la agresión. Todo el mundo aquí que haya tenido un niño y haya intentado, una niña y haya intentado cortarle las uñas, por ejemplo, sabrá que uno tiene que utilizar cierto monto, ¿verdad?, de fuerza, cierto monto de imposición, cierto monto de control para poder cortarle las uñas a un bebé o a un niño pequeño. El asunto es que tú no le estás cortando las uñas al niño o al bebé porque tú tengas gratificación sexual de eso, ¿sí? Tú se las estás cortando porque estás ejerciendo un asunto de control y de dominio en función de poder lograr algo que le permita estar mejor, ¿sí? Y eso es lo particular que tiene el abuso sexual. Ese control, ese dominio, esa superioridad, ese uso de la ventaja es exclusivamente para que el adulto o la persona que transgrede este límite obtenga placer sexual, ¿sí? No se está considerando las condiciones del niño, no se está considerando el placer sexual del niño y no se está considerando el aspecto emocional del niño, ¿ok? Esto es muy importante porque, bueno, quizás últimamente se ha discutido mucho sobre el consenso y el consentimiento de la infancia para poder tener relaciones sexuales y amorosas. Es un tema que en este momento está bastante sobre la mesa, bastante polémico, bastante difícil, y aquí debemos entonces volver a recordar que todo vínculo en el que una sola persona utilice la desventaja y la fuerza el posicionamiento de superioridad para obtener un beneficio personal, en este caso erótico, es un vínculo desigual, es un vínculo de violencia y por tanto es un vínculo dañino.
no es Claro, un y tipo de amor. Es una erótica, transgresión. perdón, disculpa, No te es eso, interrumpí. que pensaba eso, ¿no? Que es una transgresión. Ujú. Es una transgresión. Ujú. No es una forma de amar, no es una forma legítima de desarrollarse emocionalmente, porque está basada en la transgresión para que la otra persona pueda de manera exclusiva y engañosa y tramposa obtener satisfacción sexual, ¿sí? Eso Claro, nos orienta un poco, ¿verdad? Como incluso yo estoy pensando en esto como formas de poder explicarle a los niños y a las niñas qué diferencia la vinculación de una situación en abuso sexual a, por ejemplo, qué diferencia la vinculación cuando yo estoy explorando mi sexualidad con alguien que es igual a mí, que está en la misma condición, claro. como puede pasar con niños que están explorando su cuerpo y tienen curiosidad sexual de su cuerpo y tienen curiosidad sexual del cuerpo del otro. Estamos en condiciones iguales, estamos incluso en condiciones iguales de curiosidad, de experimentación y de placer. No hay una situación de inequidad allí, ¿sí? Entonces, es importante a la hora de explicarle a los niños por qué el abuso sexual es como es, bueno, es justamente por esa situación de inequidad y de aprovechamiento único y exclusivo de parte de él. Claro, lo que yo le iba a agregar, que estaba pensando, que tú también lo dijiste al principio, que es que eso que tú decías, que era, que no tiene que ser necesariamente genital, ¿no? Porque por eso nosotros quisimos incluir en el título las formas, las diferentes formas también, porque a veces como se cree que solamente es exclusivamente genital, se pierde de vista justamente eso que tú estás explicando, Milagros, que es el uso del poder que ejerce el otro y cómo puede forzar a una forma de satisfacción de cualquier tipo que pueda ser incómoda o no autorizada por el niño, ¿no? Ujú. Que también es sexual, tiene un componente sexual que no tiene que ser genital, ¿no? Como que eso a veces es más Exactamente. difícil comprender. Ujú. Exactamente, ¿sí? Y esto es muy importante para la comunidad de cuidadores, de responsables, de cuidadoras, de mamás, de papás, porque digamos, esta forma de quedar como más atentos a la identificación del abuso sexual exclusivamente a través de lo genital, nos hace perder la vista de otras formas, Exacto. ¿sí? Y una cosa que tiene la violencia, una característica que tiene la violencia, es que la violencia es, digamos, como una especie de situación que va, de forma de vinculación que va habitando la relación progresivamente, ¿sí? O sea, así como podemos llegar a un encontronazo de violencia sexual con nuestra pareja, por ejemplo, y eso no pasó de la noche a la mañana, sino que primero hubo insultos, primero hubo falta de límites, primero hubo descalificaciones, primero hubo chistes antes de ese golpe. Lo mismo ocurre con el abuso sexual, ¿sí? Primero hay seducciones, primero hay obligatoriedad de afecto físico, ¿sí? Ay, bueno, pero dale un besito al tío que se va a sentir muy mal si no lo saludas de besito. Ay, bueno, pero ese es tu abuelo, porque no te sientas en las piernas si él te está pidiendo que te sientes en sus piernas, porque no te puedes sentar en las piernas del abuelo si es tu abuelo. Sí, o sea, al igual como todas las formas de violencia, el abuso sexual también se instala de manera progresiva. Entonces, cuando nosotros solo nos enfocamos en identificar un episodio genital, ¿sí? Como puede ser una violación, por ejemplo, que es una forma de abuso sexual, entonces estamos, digamos, impidiendo la posibilidad de identificar a tiempo cuáles son esos precursores y cuáles son esas otras formas. Bueno, evidentemente, como ya lo dijimos, la forma genital de además violación y exploración de los genitales es la forma además, diría yo, como más abrumadora para los adultos, más difícil de escuchar, ¿sí? No hay nada más difícil que escuchar un relato o un testimonio de un niño o una niña que haya pasado por una experiencia de abuso sexual y tener que escuchar el relato de una invasión a su cuerpo a través de una violación, para cualquiera lo hace sumamente difícil. Y eso, bueno, también tiene mucho que ver con que la sexualidad es un componente de nuestras vidas que está totalmente reprimido y apartado, Y ¿sí? por Cuando juntamos que qué, esto está apartado, claro, ajá, que eso es muy común que entonces los adultos puedan negarlo o no creer que eso pasó por lo difícil que es tramitar eso, ¿no? claro,
hay un impacto, o sea, estás escuchando algo durísimo y estás escuchando algo durísimo de una persona a la que tú amas. Y además, como el abuso sexual frecuentemente se sucede en ámbitos familiares, porque obviamente la sexualidad es familiar, la sexualidad es íntima, la sexualidad es privada, obviamente esto ocurre con muchísima, muchísima más frecuencia y probabilidad en el ámbito familiar con personas que conocemos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros allegados, con nuestros cercanos. Entonces, cuando yo recibo esa noticia, cuando me confronto con esa revelación, como muchas veces lo llamamos, entonces estoy recibiendo el dolor de un ser querido que pasó por eso y que fue sometido por otro ser que también puede ser querido, ¿sí? Entonces, obviamente, mi primera reacción va a ser no, esto no está pasando, ya va, ¿qué es esto? ¿Sí? No, mira, yo no creo, tal vez te confundiste, tal vez lo malinterpretaste, ¿sí? Y entonces luego vendrán las otras reacciones que acompañarán eso. El que yo reaccione de primera mano con un no quiere decir que yo luego no pueda ir sobre eso, ¿sí? O sea, porque muchas madres se me acercan, me dicen, cónchale, claro, es que me sentí muy mal, porque lo primero que se me ocurrió decirle cuando me lo contó es, eso no puede ser. Bueno, sí, el asunto, tú dijiste eso, el asunto es que dijiste después, ¿y qué hiciste? Claro, Eso es lo importante, y para no martirizarse ni latigarse con esas cosas, ¿ok? Pero evidentemente el problema es, por ejemplo, ajá. Exacto, por eso sería, si eso no queda solo en una expresión, sino se hace, como decíamos nosotras conversando, ¿no? Un secreto en la familia. Que casi que no sabes qué es más traumático, que al final el impacto del mismo secreto casi que abona más al trauma que el mismo hecho en sí que ocurrió, porque termina siendo una cosa que toda la familia sabe, pero nadie habla de eso. Digamos como que se monta, como que se suma, ¿verdad? Se suma porque entonces ahora viene el peso de que no solo no se puede hablar de sexualidad, sino que no se puede hablar de la sexualidad violenta, o sea, de ningún tipo de sexualidad, ¿no? Con la consecuente entonces razón de no voy a recibir ningún tipo de ayuda, ni va a venir nadie a detener esto, porque si no podemos hacer algo con eso, esto no va a parar, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso para los vínculos? ¿Qué significa eso para la confianza de los vínculos? ¿Qué significa eso para la persona que lo atraviesa? Y también, ¿qué significa para el transgresor? Porque muchas veces el secreto da licencia para seguir haciendo, o con la misma persona o con otras, ¿sí? O sea, entonces el secreto evidentemente se monta y complica, triplica la situación. Y un poco, entonces, disculpa, que decía María Daniela, que muchas veces entonces pasa a ser más traumático la reacción del adulto para el niño en este caso, o sea, porque si ya de por sí la situación es traumática y es confusa, el hecho de no encontrar eco en su palabra o que no se le crea, pues también genera más confusión en el niño y más trauma, ¿no? Sí, incluso yo he pensado un poco, bueno, mirando un poco las familias a las que hemos apoyado con esto y los procesos que hemos atravesado de acompañamiento terapéutico con esto, incluso yo he pensado que uno de los efectos, y bueno, aquí vamos back and forward con las consecuencias y la forma, yo he pensado que uno de los efectos de la reacción del adulto en el niño es que muchas veces confirma o la fantasía que tiene el niño sobre que nadie le va a creer y lo va a ayudar, porque a veces puede ser una fantasía, o sea, a veces puede ser algo que piensa el niño, pero no necesariamente se lo han dicho, o muchas veces confirma la amenaza del transgresor o de la transgresora que dijo, a ti nadie te va a creer sobre esto, ¿sí? Entonces, muchas veces, y si lo dices, nadie te va a creer, y si lo dices, te van a castigar, y si lo dices, te van a echar la culpa a ti por andar de esa frisca, o por andar de asomado, o por andar haciendo lo que no debes, ¿sí? O sea, hay de entrada muchas veces en el discurso de transgresores y transgresoras, el discurso de, bueno, tú tienes que quedarte aquí porque esto no te lo va a creer nadie, y tú además tienes la culpa de que esto esté pasando, porque lo estás permitiendo y lo estás consensuando, ¿no? Entonces yo pienso que muchas veces las reacciones de descrédito de los adultos lo que hacen es confirmar lo que el niño ya temía o lo que la niña ya temía, y justamente por esa razón el silencio se impone y se complica.
por supuesto, la situación al ¿Y, aire, ¿no? y cuáles son las consecuencias? Porque exacto, tú dices que vamos un poco tratando de ir entre los polos de las formas y las consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles diríamos cuáles son las consecuencias que tiene el abuso en la mente de un niño? Bueno, ¿Cómo le podemos explicar a los que nos ven? si vamos por partes, por ejemplo, pudiéramos hablar de por dónde iría la línea del abuso sexual cuando tiene esta manifestación, digamos, como genital, ¿verdad? Porque no es lo mismo una forma de abuso genital que, por ejemplo, la hipersexualización o, por ejemplo, la erotización de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a hablar, por ejemplo, del tema del abuso sexual en su forma genital o de violación, y estamos diciendo que además hay una familiaridad que cubre todo el evento, fíjense, las consecuencias son muy importantes, porque primero hay una concepción de que los vínculos de cuidado son vínculos sexuales, son vínculos erotizados, y además no son de fiar, porque la persona que te cuida es la persona que te viola, ¿sí? Pienso, por ejemplo, muchísimo más difícil para la víctima, para la sobreviviente de esta situación, cuando, por ejemplo, además hay una relación de consanguinidad, o sea, por ejemplo, en los casos de incesto, ¿sí? Donde no solamente es un familiar lejano, o es un amigo, o es un conocido, sino además es tu papá, es tu mamá, es tu abuelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo eso termina instituyendo en la mente que las relaciones, ¿sí? Las relaciones afectivas, las relaciones de confianza, las relaciones amorosas, son relaciones eróticas, son relaciones sexuales, y además son relaciones de daño, ¿sí? Esto evidentemente va marcando, va como determinando la idea de que todas las relaciones van a tener ese componente. Entonces, por eso es importantísimo el trabajo terapéutico en este escenario, porque el trabajo terapéutico ofrece justamente la posibilidad de un vínculo de confianza que nunca va a ser sexualizado, y esa es la primera garantía con toda sobreviviente de violencia sexual. Aquí no va a ocurrir nada en el escenario sexual nunca, y además esa confianza se puede restituir, porque no va a haber un daño. Las consecuencias de entender que los vínculos son eróticos y sexuales y dañinos, bueno, abarcan toda la vida relacional de la persona. Esto no quiere decir que las sobrevivientes y los sobrevivientes de abuso sexual no se puedan recuperar, para nada, no quiere decir eso. No estamos condenando ni estigmatizando a las víctimas de abuso sexual como que aquí no hay remedio, todo lo contrario. Justamente la posibilidad de ofrecer un vínculo terapéutico reconstruye, restituye, ¿sí? Y resignifica la relación con un otro para poder romper esa marca y salir de eso, ¿ok? Esto es muy importante porque durante mucho tiempo hubo un estigma sobre los sobrevivientes de abuso sexual, sobre, mira, aquí no hay nada que hacer, y si es además a edad temprana, menos hay que hacer, ¿no? Todo lo contrario. Si estamos hablando de que se sucede en un vínculo, entonces también la restitución viene por la vía vincular. Por eso es importante las fortalezas en la familia, por eso es importante la salud en los vínculos familiares, tener vínculos familiares sanos, y por eso es importante la asistencia profesional vincular desde temprano también, ¿no? Sí, yo creo que hay pensando en eso, por ejemplo. Pensando que hay algo muy importante, y es que cuando el niño logra decirlo, generalmente ha pasado mucho tiempo, que entonces muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué no lo dijo antes? ¿O por qué no me lo habías dicho? Entonces, claro, hay todo un tema como de culpa, como de vergüenza, pero también yo he visto que a veces la situación puede ser tan invasiva, además que estamos hablando del cuerpo, que hay como un cortocircuito en la posibilidad de hablar de eso. Entonces, como que no pasó. Claro. Entonces, eso que... Claro, ahí nuevamente me parece súper importante que traigas ese tema, Mirna, porque ahí nuevamente volvemos al tema de qué estamos acostumbrados a mirar. En muchos casos, los niños hablan de esto a través de otras acciones que no son la palabra. El juego es el escenario por excelencia, donde el niño comienza a decir esto por primera vez. Pero a los adultos nos cuesta un montón
entender el juego del niño. Exacto. Nos cuesta un montón. Los indicadores, exacto, ¿no? Que es un poco Un lo que quiere decir. cortocircuito, no te va a echar el cuento, probablemente no lo va a decir, pero lo va a decir de muchas maneras. Y esto es importantísimo. Lo va a decir a través de frases que son enigmáticas, ¿verdad? Porque como el abuso sexual es una imposición de la forma de sexualidad del adulto sobre una forma de sexualidad infantil, ¿qué es lo que va a pasar? El niño va a tratar de poner en su lenguaje, en sus palabras y en su significado, va a tratar de decir lo que está pasando. Y entonces yo me voy a ver ante un enigma, ¿sí? O sea, si me dice, por ejemplo, mamá, es que el tío tal me muestra la chupeta, ¿cómo traduzco esto? ¿Eso qué significa? Ahí el adulto tiene que preguntar, la adulta tiene que preguntar, ¿qué chupeta, hijo? ¿Sí? Porque va a haber unos primeros indicadores, ¿sí? Va a haber unos indicadores en el juego, va a haber unos indicadores en estas frases que nos resultan a los adultos enigmáticas. Hay indicadores en el comportamiento, ¿sí? Lo sabemos y lo escuchamos todo el tiempo cuando hablan de este tema. Hay indicadores en el rendimiento académico, ¿verdad? Hay dificultades en la escuela, hay indicadores en la vinculación con los otros niños. El indicador más contundente que muchas veces nosotros como terapeuta tomamos como un indicio de un posible abuso sexual es la repetición de un acto sexual que es adulto con otro niño, porque los niños no tienen conocimiento del acto sexual adulto. Un niño no tiene ese nivel de conocimiento porque la sexualidad infantil no tiene ese esquema. Entonces, si el niño hace sonidos propios del acto sexual, si toma posiciones propias del acto sexual, si usa palabras propias del acto sexual, ahí me está diciendo algo, pero yo tengo que observar, yo tengo que observar el juego, ¿sí? Una cosa que, bueno, sabemos y creo que es importante que toda nuestra comunidad lo recuerde, es que la principal herramienta de un psicoanalista para trabajar con niños es el juego, justamente, por esto mismo. Porque el juego es una vía directa, porque el juego es una vía válida, porque el juego es la vía primera que el niño va a utilizar para poder expresar lo que está sintiendo, para poder manejar su entorno y para poder comprender lo que está pasando. Entonces, si yo me fijo en el tipo de juego que tiene mi hija o mi hijo, con los muñequitos, en lo que dice, en los diálogos, en lo que está pasando, yo ahí voy a tener un primer indicio, incluso mucho antes de que el niño me pueda decir lo que le pasó. ¿Sí? Y también cómo el niño comienza a tratar su cuerpo, porque a veces se ve que el niño no se quiere bañar más, o que le da asco su propio cuerpo. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde salió eso? ¿O se quiere bañar cada rato? O sea, todo sí, lo que porque nos además atención, aquí todo, exactamente, todo lo que nos llame la atención, yo no lo hubiera podido decir mejor, todo lo que nos llame la atención, porque aquí estamos también acostumbrados a ver un tipo de manifestación, la manifestación temerosa, la manifestación de asco, la manifestación de rechazo. ¿Y qué pasa cuando hay manifestación de placer? Cuando hay manifestación de intensidad, cuando hay manifestación de masturbación continua y constante, cuando en lugar de tener rechazo hacia el agresor hay un exceso de vinculación afectiva y una transgresión de los límites corporales, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a pensar que alguien que te agrede sexualmente va a ser alguien que te produce rechazo. Y si no, y si justamente la situación de exceso te sobrepasa de tal manera que tú no puedes regular tu distancia física con este transgresor, que tú no puedes regular las interacciones de cuerpo, con eso también tenemos que mirar. Eso también llama la atención, ¿no? Entonces, fíjense, es muy importante porque... Pues, como dices tú, el enigma, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió? ¿Sí? Que, ojo, eso no quiere decir que vamos a volvernos unos paranoicos, que vamos a estar en todos lados buscando cosas. Ya vamos a hablar de algunas cosas quizás que son como precursoras, pero es que tenemos que estar atentos a nuestros hijos, a los niños que nos rodean, a nuestros pacientes, a los compañeros del colegio de nuestros hijos, a las mejores amigas de nuestras hijas. O sea, tenemos que estar atentos a la infancia, porque la infancia depende de nosotros para su desarrollo. Entonces, obviamente, hay que prestar atención. Bueno, podemos avanzar, pienso yo, a otras formas también para poder ir entonces como desmitificando la forma de lo físico solamente. Bueno, hay como un inciso en lo físico que yo estuve también investigando. Quizás, bueno, no es algo que frecuentemente nos ocurra, quizás nosotros estamos como inscritos en el otro lado, que es todo lo que tiene que ver con lo que esperamos del cuerpo infantil, ¿no? Y entonces allí
estamos de pronto hablando de algo que se ha venido reconociendo desde hace un tiempito para acá, que es como la hipersexualización. De nuevo, la imposición de una sexualidad adulta en el esquema de sexualidad infantil. Porque, ojo, ya lo sabemos, los niños tienen sexualidad. Ese fue el gran descubrimiento freudiano que espantó a todo el mundo en el siglo antepasado, ¿sí? O sea, los niños tienen sexualidad, pero la tienen de acuerdo a los parámetros de su desarrollo físico, de su desarrollo emocional, de su desarrollo psíquico, muy distintos a los parámetros adultos. Entonces, cuando el adulto impone su esquema, ¿sí? Como que adultiza esa forma de manifestación, entonces podemos estar incurriendo también en los precursores, que es lo que llamamos, ustedes pues me dirán las preguntas, porque yo veo que pasan y pasan las cosas ya. Ahí hay varias. Sí. Ahí va. Justo Carlos nos comenta la erotización de la cotidianidad como abuso sexual. Exacto. Ajá. Entonces, fíjense, muy importante, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Por ejemplo, ¿qué es esto de la hipersexualización? Muchas veces pueden ser cosas muy sutiles que se nos pueden pasar de lado, como por ejemplo, bueno, estoy revisando las redes sociales en mi teléfono y tengo al lado a mi hijo, a mi hija, o a un sobrinito, o a un primito, o a un... Y entonces, bueno, ofrecí sin darme cuenta contenido sexual inapropiado y lo vio, ¿sí? Y entonces, bueno, a lo mejor mi reacción es, no, nada, no veas eso. Ajá, pero ya lo vio, tengo que explicar, algo tengo que decir, porque ya lo vio, ¿sí? Esto puede tener formas sutiles, hasta puede tener formas extremadamente directas e invasivas, como la exposición de los niños a pornografía, ¿sí? Aquí no hay ningún tipo de contacto con el cuerpo del niño. Nadie está tocando los genitales del niño. Si el niño está expuesto a pornografía, no hay un contacto físico con el cuerpo del niño. Y sin embargo, la situación de abuso sexual es igual de invasiva, es igual de traumática y es igual de dañina, ¿sí? Durante el largo recorrido de mi atención a niños, pues me pasaba muchísimo que hablando de los primeros indicadores, niños que tenían constantes pesadillas, ¿sí? Constantes pesadillas con partes del cuerpo que se desmembraban, constantes pesadillas con imágenes de flashback de genitales, ¿sí? Y era que los niños estaban expuestos a material de pornografía, ¿sí? Y eso, o incluso expuesto, Milagro, a las relaciones sexuales de los padres. Ajá, también. ¿no? Porque entonces ahí no se va a dar vamos al otro cuenta, punto. está dormido, no pasa nada. Él está dormido. Ahí vamos al otro punto. No es solamente a través de la vía virtual, también puede ser en la vía presencial, ¿sí? Porque además, bueno, nos ha acompañado en el último tiempo digamos, como una presencia, un cambio en la vinculación de los niños en la noche, que es todo lo que tiene que ver con el colecho, ¿sí? Porque evidentemente hay niños que comparten el cuarto con sus padres, bueno, porque quizás el espacio físico no da para más y no hay otra posibilidad, pero hay niños que comparten el espacio físico porque es parte del estilo de crianza de algunos padres hacer colecho. Entonces, ¿qué pasa con la sexualidad de la pareja adulta si el niño está ocupando un espacio donde ellos pueden tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, el clásico está dormido, no se va a dar cuenta, bueno, no, yo le puse unas almohadas a los lados para que no hiera, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense, eso tiene que ver también con exposición. Y lo más importante, y lo resalto de nuevo, en el abuso sexual hay una intencionalidad efectivamente de tener, no podemos olvidar eso, el hecho de que sea una situación de violencia y sea perpetrada por un agresor que tiene ventaja y que sabe lo que está haciendo y articula lo que está haciendo, evidentemente descubre la intencionalidad fácilmente. Pero también a veces, muchas veces, estamos expuestos porque no miramos suficiente, porque no nos damos cuenta de cuál es el contenido apropiado y porque subestimamos a la infancia, ¿sí? Esto de hablando, no, ni siquiera tiene que ser con el tema sexual. A veces uno habla de temas importantes de la pareja y lo habla en clave, bueno, porque tú sabes que el otro día que fuimos y tú juras y perjuras que no está entendiendo ni papa y va con la psicoanalista y le echa todo el cuento de que sus padres se van a separar, ¿sí? Entonces, muchas veces, por supuesto que cuando hay la intencionalidad y cuando esto está presente, evidentemente tenemos que tomar medidas, pero es nuestra responsabilidad la vivencia de nuestra sexualidad y la vivencia de la sexualidad de nuestros hijos, eso es nuestra responsabilidad. No puedo jugarme la carta de yo no lo sabía, tengo que saber.
porque es mi vida sexual, tengo que ser responsable sobre esto, ¿ok? Entonces, otras formas de hipersexualización que también pueden ser bastante invasivas para el esquema de la sexualidad infantil. Bueno, todo lo que tiene que ver en el aspecto femenino con la adultización del cuerpo infantil, ¿no? O sea, el tipo de ropa que ponemos a las niñas, ¿verdad? El uso de, digamos, como la insistencia en usanza adulta, ¿verdad? Y bueno, no solamente estoy hablando de maquillaje, también estoy hablando de ropa que no corresponda, o sea, que pueda ser incómoda, que pueda, digamos, como colocar además a la niña en posiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? De vulnerabilidad física, o de que otros lo puedan ver. La invitación constante, esto es algo que siempre repito y no me canso en los talleres de educación sexual, la invitación constante a la inclusión de las niñas en las formas de diversión adultas, ¿no? Que baile reggaetón, y entonces yo la grabo bailando reggaetón y publico la grabación bailando reggaetón. Bueno, a todos nos puede o no gustar el reggaetón, no estamos hablando de nuestros gustos musicales, estamos hablando de qué es lo que corresponde para un niño o para una niña poder hacer. Porque una cosa muy importante que no podemos olvidar nunca es que mientras los niños son niños, mientras las niñas son niñas, mientras la infancia tiene lugar, los niños desean con todo su ímpetu que los padres sean felices y que los quieran. Entonces, los niños van a hacer cosas para que los queramos. Tú le pides que baile para ella, para que tú estés contenta. Ella va a bailar para que tú estés contenta, independientemente de si tiene o no idea de lo que está haciendo, si disfruta o no de lo que está haciendo, ¿sí? Ahora con redes sociales tenemos un plus, porque entonces ahora nos grabamos haciendo estas cosas, ¿verdad? Les comentaba cuando estábamos planeando el live, porque es una cosa que siempre tengo que incluir, porque la gente siempre me dice, ay, ¿en serio? ¿No será que estás exagerando? El uso de stickers, infantiles. O sea, no vamos a decir que tú por usar stickers de niños eres cómplice de abuso sexual. Por favor, por supuesto que no. No vamos a hacer esa vinculación tan laxa y tan irresponsable. Obvio que no. Pero tenemos que pensar por un momento que el sticker viene de un video de un niño o de una niña que fue grabado en la intimidad de su casa o en la intimidad de una relación, haciendo un gesto para ti. Ese gesto era para ti, en la intimidad de donde tú estuvieras con ese niño, con esa niña, ese gesto era para ti. Y tú no solamente lo grabaste sin pedirle permiso, sino que además lo recortaste, es decir, lo sacaste completamente de contexto y lo viralizaste sin pedirle permiso, ¿sí? Y hay, por ejemplo, transgresores, abusadores sexuales que están viendo el sticker de tu hija, que tú no le pediste permiso para grabar, ¿sí? Entonces, el asunto es que vamos naturalizando estas formas. No se trata de que borren los stickers de niños de su biblioteca de stickers. El asunto es que vamos naturalizando formas de adultizar la infancia, de incluir la infancia en un esquema adulto, y abandonamos más bien el movimiento del adulto acercarse al mundo infantil. No hay nada más, yo siempre lo comento con una colega analista que siempre hablamos de esto, no hay nada más, digamos, como interesante y grato de escuchar que cuáles son las teorías de los niños y de las niñas acerca de cómo llegan los bebés. Es interesantísimo poder ver cómo los niños se imaginan que eso sucede, qué es lo que piensan, qué se inventan, qué dicen. Sí, la sexualidad infantil es una sexualidad muy productiva en contenido de fantasía, utilizan mucho juego, utilizan mucho pensamiento simbólico para hacer eso. Entonces, ¿por qué yo voy a querer acortar la infancia imponiendo un esquema adulto? Esto no es un asunto solamente del abuso sexual. Hay un movimiento importante de los adultos de acortar cada vez más la infancia, ¿sí? Que cada vez haya menos tiempo para ser niños, que cada vez seamos menos niños y crezcamos más rápido y ponte las pilas más rápido y tú vas a seguir con esa bobería y hasta cuándo tú jugando con las muñecas, ¿no te parece que ya estás grande como para la gracia? ¿Verdad? Entonces, cada vez hay un acortamiento del disfrute y del tiempo de la infancia para ser infancia y una imposición rápida y violenta de una conversión a un mundo adulto precipitado. Es así. Mira, ¿por qué no aprovechamos las preguntas? Que creo que hay muchas, ¿verdad?
Sí. Nos quedan 15 minutos y no hemos leído las Por preguntas. eso, yo veo que pregunta y pregunta, mira, me está dando la angustia, dale, Mira, mira. un momento. ¿Qué haces si lo dijiste en el tiempo en que ocurría y nadie te apoya? ¿Te cree aunque además de abuso sexual, o sea, no creo que quiso decir que nadie te apoya ni te cree, aunque además de abuso sexual hay tortura y maltrato delante de todos los miembros de la familia? O sea, la pregunta es, ¿qué haces? Buscas a alguien que sí te crea. Sí. Rompes ese silencio y vas con alguien que sí te cree. Vas con una psicóloga, vas con tu mejor amigo, vas con la consejera del colegio, vas con la orientadora, vas con un familiar que sí te apoye. Sales de ese círculo viciado que no quiere ver esa relación y buscas a alguien que pueda creerte y te ayude a validar lo que tú tienes que decir. O sea, hay que romper el silencio alrededor de estas cosas. Por eso no quería dejar de leer justamente esta pregunta. Sí, sí. Sí, porque es importante ponerlo en palabras y buscar justamente quien pueda ayudarte. Bueno, ¿Qué más miedo? doctor Milagros, ¿qué podría decir de las familias hindúes, musulmanes y otros afines en los cuales vínculos interfamiliar y de edades muy distanciados es aceptado? Lo tenía, pero bueno, ya vemos que la castración, ¿verdad? No nos deja. Lo tenía, una forma, lo que pasa, y fíjense, lo tenía anotado no exclusivamente por los musulmanes, los hindúes y los otros, sino porque en nuestras propias comunidades indígenas el matrimonio infantil es una modalidad de vinculación. En nuestras propias comunidades indígenas eso ocurre, ¿sí? Y en nuestras propias comunidades indígenas se entregan muchachas jóvenes, se entregan niñas de 10 años, se entregan niñas de 11 años, se entregan niñas de 12 años a adultos, incluso a adultos mayores, para una vinculación sexual matrimonial y conyugal. Eso pasa aquí en nuestro territorio y ahí no vamos a decir que es la cultura, no vamos a decir que no nos vamos a meter porque es la cultura, es un delito, es una forma de abuso sexual y debemos trabajar para prevenirla, denunciarla y detenerla. Ok, por acá hay otro comentario, bueno, el de Carlos lo leímos. A ver, que los niños saben más que pescado frito. Totalmente. Miren, saben que mientras buscan las preguntas, que no quería dejar de lado las consecuencias de la hipersexualización, porque bueno, ya vimos, son evidentes las de la violación, pero no quería dejar de lado las consecuencias de este esquema de hipersexualización, porque fíjense, tenemos que preguntarnos por qué nosotros tenemos el índice de embarazos adolescentes más alto de Latinoamérica. Eso no está desvinculado. Claro. No es que hay hipersexualización infantil de mujeres y casualmente las niñas se embarazan más temprano, ¿no? Y tampoco tiene que ver, fíjense, esto es muy importante porque durante muchos años lo hemos trabajado, tampoco solamente tiene que ver con un proyecto de maternidad, porque hay muchas adolescentes que están iniciando su vida sexual sin el conocimiento de salud sexual a la mano, sin la posibilidad de hablar de alguien sobre esto, sin la posibilidad de recibir información veraz y certera, y no están pensando en un proyecto de maternidad, porque no necesariamente al momento de tener relaciones sexuales tú estás apostándole a un proyecto de maternidad, ¿sí? Yo en mi cátedra y todos los que pueden estarme viendo que fueron alumnos míos en mi cátedra de sexualidad en la universidad, cuando yo decía que los adolescentes y las adolescentes se pueden embarazar con la primera relación sexual sin protección, todos mis alumnos saltaban a decirme que eso no era así, que eso era improbabilisimo, que no está pasando eso, por favor, que qué exagerada que era yo, que quién dice que puede quedar preñado en la primera relación sexual. Y en la primera relación sexual tú tienes demasiadas cosas en que pensar y créeme que la maternidad y la paternidad no es una de ellas. ¿Sí? Estás pensando en perder la virginidad, están pensando en cómo te vas a vincular con la persona, si acaso, estás pensando en agradarle, estás pensando en no tener placer sexual, estás pensando en miles de cosas. Créeme que la paternidad y la maternidad no necesariamente es tu primera preocupación. Entonces, el embarazo adolescente no es falta de proyecto solamente y que no tiene otra cosa que hacer en la vida que ser madre. No, el embarazo adolescente tiene que ver con una experiencia sexual temprana para la que no te preparaste, porque has estado hipersexualizada desde muy temprano. Totalmente. Fíjate qué bonito esto. Por su trascendencia y vulnerabilidad, la infancia y sus necesidades deberían estar en el centro de la familia y sus padres son los responsables de cuidarlo.
Ujú. Así es. Pero cuando hablamos de sexualidad, nadie quiere estar en el centro de nada. Todo el mundo quiere estar al margen. Exacto. Sí. Propuesta de Carlos Raskin, parte 2, que como dijiste Bueno, al principio, dedicaría al abuso en la edad adolescente, que tiene sus particularidades. bueno, Sí, pues Podemos tomada en pensar. cuenta. Siempre nos quedamos con estas ganas de la parte 2 de todo lo que hacemos. Fíjate. Siempre, siempre. Pues eso es un indicador de que vamos bien, porque siempre Sí. hay más cosas de que hablar. ¿qué Déjenme opinas? revisar Preguntan por mis notitas, no es algo más. Ajá, miren, ¿qué tal si metemos ahí mientras leen las preguntas un poco qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo abordamos Bueno, esto? sí. Ajá, lo pensé por aquí. Bueno, obviamente la posibilidad de buscar apoyo profesional va a ser la recomendación que escuchemos innegablemente en todos los escenarios. Yo quería además aportar por qué ir a un psicoanalista haría una diferencia y haría un inciso importante en alguien que está pasando por un tema de abuso sexual. Bueno, en primer lugar, porque ya dijimos que la sexualidad es el ámbito, ¿sí?, de manejo, de entendimiento y de conocimiento del psicoanálisis y de un psicoanalista. Segundo, porque utilizamos herramientas de juego diagnóstico, utilizamos el juego como una manera de acompañar y evaluar, y eso nos da una herramienta poderosísima de prevención y de entendimiento temprano. Y tercero, además, que además considero que también es muy importante, porque la aproximación sobre cómo se trabaja la sexualidad infantil desde un entendimiento de lo que la familia hace, y no solamente desde el punto psicoeducativo, es parte de nuestra experticia. La psicoeducación es muy importante, pero también tenemos que comprender el funcionamiento de cómo entiende esa familia la sexualidad, ¿ok? Y eso lo podemos aportar desde el psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con los niños? Jugar más, ¿sí? Y bailar menos. Bueno, pueden bailar, pero bailar jugando, ¿ok? ¿Sabes lo que quiero decir? reto, otra cosa. Exacto. Exactamente. ¿Qué más que algo más que te quedó? Ajá, algo más, mira, no sé, no sé qué hacer para aprovechar lo que nos queda, para dónde agarramos. Espera, Sí, exacto. que ¿Qué ustedes- opinan del colecho? Preguntaban por acá. Bueno, Porque más o menos- Puede ser hablamos de... un live, yo creo. Voy, Ajá. voy a... ¿Lentes? sí, Hablamos de Muy bien. esta forma... Gracias. La presbicia llegó a mi vida. Ajá, ya Ajá, ahora. ajá. Muy importante, este punto no quería que se me olvidara. El placer sexual infantil, ¿sí? ¿Por qué muchas veces los niños se sienten y las niñas se sienten culpables posterior a una, digamos, como a un episodio o incluso a una secuencia o a una historia de abuso sexual? La sexualidad infantil es real, es un hecho innegable. Los niños son seres sexuales y el placer sexual está en los niños, aunque ya vimos que es una forma distinta de placer sexual. ¿Qué ocurre? Este placer sexual está allí y produce culpa. Porque si se supone que me están haciendo daño, si yo entiendo que me están haciendo daño, si para mí es confuso, si es excesivo, si me hace sentir incómoda, si no me gusta, ¿por qué siento placer? Bueno, siento placer porque como todo ser, soy un ser sexuado. El asunto es que esa culpa deviene en que suponemos que el placer sexual infantil no existe. Y por supuesto que existe, los niños se masturban, los niños se exploran, los niños sienten placer sexual, pero es un placer sexual de nuevo enmarcado en el asunto, digamos, que corresponde a la edad. Entonces muchas veces los testimonios de abuso sexual se demoran porque los niños y las niñas se sienten culpables de eso que sintieron, que no entienden. Por eso es importante explicarle a los niños y a las niñas que hay placer sexual, que es normal su placer sexual y que hay formas en los vínculos en que ese placer sexual es normal que se dé, como por ejemplo cuando se masturban, como por ejemplo cuando se exploran, siempre recalcando que es tu cuerpo y es privado y es para ti, porque la sexualidad infantil es para el niño, no es un medio de vinculación, ¿sí? La sexualidad se cuela por muchos medios de vinculación, pero no es como en el adulto que es un medio de vinculación. La sexualidad infantil es lo que llamamos autoerótica, es personal, es para mí. Obviamente, cuando viene alguien y me toca, cuando viene alguien y me seduce, me engaña y me coloca en una posición que me excita, por supuesto que voy a estar confundida, por supuesto que me voy a sentir culpable y por supuesto que me va a dar miedo. Claro, y por supuesto que además tendré problemas en mi vida sexual adulta, pensando dicen otras consecuencias, además de mi vida vincular, mi vida sexual conmigo mismo y con el otro en mi vínculo, pues, obviamente. Bueno, porque
además es importantísimo en esta restitución que hablamos y en esta recuperación que hablamos, poder dar lugar a una vivencia sexual grata, Claro. sin culpa, sin traumas, ¿no? O sea, poder ir trabajando para recuperar esa vivencia sexual. Ser sobreviviente de abuso sexual no quiere decir que tú vas a condenar tu vida sexual para no pensar más en eso. Todo lo contrario. Ser sobreviviente de abuso sexual significa la reconquista por un placer al que tienes pleno derecho. Es así. Exacto, que es el pudor y la vergüenza de lo que hablábamos, ¿no? De poder expresarlo justamente por eso, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Mirna? Quedan 4 minutos. Que tenemos que ir cerrando, porque es que si no, no va a quedar grabado, como siempre decimos, y hay mucha gente que pregunta para verlo en diferido. Sí. Y esto es una joya, además, que hay que guardar, no podemos desperdiciarla así en el tiempo. Exacto. Bueno, pero yo creo que podemos aceptar la castración con bastante placer, porque la verdad es que le dimos en los puntos en los que era importante para nosotros comunicar y coincidió además con las preguntas, o sea que... Vamos, sí, creo que se logró. Más o menos todo, pero bueno, yo creo que sí vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí, yo creo. Como siempre contamos. Tenemos anotado una lista de segundas partes ahí que hay que programar. Muy bien. Bueno, gracias, Milagros. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Nos vemos todos pronto. Siempre es grato pasar por aquí y sentir que uno pone su granito de arena. Claro que sí. Un beso. Chao.